Entonces, muchísimas gracias. Aquí, pues voy a tocar, ¿sí? Nicolás, dime. No, debe continuar, Bueno. doctor. Entonces, voy aquí en esta oportunidad a tocar temas como la sociedad está por encima del Estado, que es una idea exclusivamente liberal. La nación está por encima del Estado. Nosotros vemos, inclusive hoy, en la actualidad, que la sociedad, la nación, tiene una primacía frente al Estado, porque el Estado tiene un valor instrumental, un valor de medio frente a la sociedad. Pero encontramos la sociedad en las cárceles, las encontramos en los semáforos. La sociedad colombiana es una sociedad de víctimas. Encontramos la sociedad, por otra parte, que no tiene estructura, que no tiene educación, que no tiene organización, que no tiene conciencia, que no tiene presupuesto. Frente a los que estamos en el Estado, que hay estructura, organización, conocimiento. Y entonces nos pareciera a veces que el Estado está por encima de la sociedad. Pero no, desde el punto de vista jurídico, axiológico, constitucional, la sociedad está por encima del Estado y esa es una idea netamente liberal. Otra idea netamente liberal. Perdón que le interrumpa un momentico, doctor. Para los que no conocen al doctor José Federico Ávila, el doctor José Federico Ávila es profesional en Derecho especializado en Derecho Penal, tiene una amplia experiencia en el litigio, posee conocimientos en Derechos Humanos, Constitucional, Disciplinario, Administrativo, Laboral, Individual, colectivo, entre otros, capacitado en el manejo de procesos disciplinarios, penales y amplio conocimiento en la contratación laboral y administrativa. El doctor Ávila ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades como la Universidad Santo Tomás, Universidad de La Sabana, Universidad Popular del Cesar. También ha sido coordinador de las unidades técnicas legislativas de los ex senadores Félix Valera y Didier Lobo Chinchilla, además coordinador del área penal de la Universidad Popular del Cesar. Lidera proyectos relacionados con su conocimiento y experiencia, ha manejado conciliaciones y capacitaciones para ONGs y en asuntos de conflicto armado. Puede continuar, doctor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Entonces le estaba diciendo de ideas, para hacer la introducción, de ideas netamente liberales, como por ejemplo la división de poderes. ¿Ya? El poder tiene que estar dividido y ya vamos a ver las razones que tuvo el liberalismo para dividir el poder. Esa desconfianza desde la génesis, porque así hay que mirarlo, y la desconfianza genética que tienen los liberales al poder, y de allí vienen esa insistencia de los liberales de ponerle límites al poder, esa relación que tienen los liberales con la democracia, no siempre afortunada, el tema de derechos, porque hoy nosotros decimos derechos así de manera despreocupada y natural, pero hubo un momento en la historia en que la palabra derechos era subversiva, y se lo pueden preguntar a Nariño, que por traducir los derechos del hombre lo cargaron de cadenas y se lo llevaron preso para España. El contrato social que seculariza el mundo, donde nosotros tomamos el control, los hombres, y no como antes que todo venía de Dios y lo validaba Dios y lo legitimaba Dios y los administradores de Dios aquí en la tierra. El concepto de felicidad, que es un concepto liberal y que se nos olvida y que está en todas las constituciones y que lo plantean la mayoría de los pensadores liberales. El concepto de felicidad, la Constitución y el Estado deben propugnar, deben buscar la felicidad del hombre. Y por supuesto el secularismo que se desprende de allí. Tengo que hacer una advertencia de que no debemos confundir la doctrina liberal o las ideas liberales con algún partido, ni con el Partido Liberal, ni con el Partido Conservador, ni nada. Inclusive, aprovecho para decir que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, incluso partidos de izquierda, están informados de las ideas liberales. Claramente están informados de las ideas liberales. Y ahí hay confusiones grandes. Por ejemplo, Carlos Gaviria, que fue mi profesor, que militó en la izquierda, fue un liberal. En realidad sí tuvo ideas, pero yo creo que si en Colombia
liberal fue Carlos Gaviria Díaz, un completo liberal. ¿De dónde surgen estas ideas liberales? Pues lo voy a mirar como desde su contradicción, donde se sedimentan estas ideas, donde se larvan esas ideas. Y por eso voy a comenzar hablando del feudalismo. Voy a comenzar de esa época, esa estructura política y social que se llama feudalismo y que alberga en su vientre los liberales y la burguesía. Y desde allí voy a comenzar desde su contraparte. Y por supuesto hay tres hitos. Si uno quiere hablar del liberalismo, tenemos que hablar de tres hitos históricos que son necesarios y que hay que tocarlos acá. El primero es Inglaterra. Toda esta historia comienza en 1215 como una pretensión de limitar al poder. Con la Carta Magna, ustedes lo saben, después el Petitum of Right, el Bill of Rights, el Habeas Corpus, hasta terminar en el parlamentarismo. Y con todo lo que tienen anexo esto, que son los pensadores que están anexos digamos, a Inglaterra, y dentro de los cuales el primero se llama John Locke, ese gran liberal llamado John Locke. Después la Revolución Americana, se nos olvida que la Revolución Americana fue primero que la Revolución Francesa, es decir, donde se materializaron por primera vez ya las ideas liberales, como por ejemplo división del poder, principio de legalidad. El presidencialismo fue en la Revolución Americana con hombres como Thomas Jefferson, como Madison, ya fue en la Revolución Americana, y de allí nos dio noticia un gran hombre colombiano que se llama Germán Arciniegas, ya muy conocido, más conocido en el exterior que aquí en Colombia en su momento, muy leído, muy respetado, y que se nos olvida Germán Arciniegas, el gran Germán Arciniegas, que tiene unos libros maravillosos y que yo pido que no se olviden. Por otra parte, vamos a hablar aquí de contenidos dinámicos, es decir, aquí hay un término, pero que ese término es dinámico. Al principio significa una cosa y después cambia de contenido según el transcurso de... Por ejemplo, les voy a decir el principio de legalidad. El principio de legalidad al principio significa una cosa, pero después va a significar otra, y los invito a que lo vean en Ferrajoli. Ya, principio de legalidad lata, principio de legalidad estricta. Tiene una evolución, tiene una mutación ese principio, que no significa lo mismo y que tenemos que tener en cuenta. Es el principio de igualdad que comienza como igualdad formal, pero la igualdad formal, por Dios, ¿cómo vamos a decir que todos somos iguales? Todos no somos iguales. La isonomía, el principio de isonomía que habla de los griegos, no todos somos iguales. Ontológicamente, naturalísticamente, por supuesto que no somos iguales, pero hay una pretensión desde el deber ser, desde la axiología, en que tenemos que ser iguales ante la ley. Pero allí usted tiene que discriminar positivamente, porque no todos somos iguales. Entonces usted no puede tratar igual a la mujer normal que la mujer que está embarazada, que el niño, que el vulnerable, y este es un país de víctimas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro: igualdad formal, igualdad material. La igualdad formal termina siendo muy injusta, por eso está el tema de igualdad material. La libertad también significa distinto, y nosotros tenemos que tener esa diferenciación de libertad negativa, libertad positiva, de la que nos da noticia de manera muy bella Isaiah Berlin, en un libro que se llama La libertad negativa y de la libertad positiva, y que los invito a que por lo menos lo mire. El concepto mismo de liberalismo cambia durante toda la historia, no es igual, y por eso hago esas diferenciaciones. El concepto de Estado, por supuesto, y por último, el concepto de positivismo jurídico no es el mismo durante toda la historia. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el camino de esta charla en los próximos minutos? Bueno, voy a comenzar, como lo dije, hablando del contrapunto. Voy a hablar del feudalismo, tratar de explicar rápidamente, digamos, esa estructura político, social, económica, que se llama feudalismo, inclusive axiológica, filosófica, tratar de explicarlo. Después pasar bueno, tengo que decir que en el feudalismo en su vientre tenían los liberales. De allí surgieron, allí se larvaron. Ellos sufrieron ese
sufrieron el feudalismo con tortura, con persecución, con asesinatos, con destierro, lo sufrieron. Entonces, desde allí voy a hablar del feudalismo. Después, los liberales se toman el poder, superan el feudalismo. ¿Qué hacen los liberales cuando se toman el poder? A continuación, después que los liberales se toman el poder, ¿qué pasa con el liberalismo? ¿Qué expectativa la cumplen o hay un desencanto? Y allí, este es un punto muy sensible donde los liberales tenemos que mostrar tolerancia, porque algunas personas no tienen tolerancia hacia la crítica. Y los liberales entendemos que el liberalismo tiene incorporado la crítica. El liberal tiene que estar preparado para que se le critique y tiene que tener tolerancia para la que se critique. Inclusive desde el punto de vista epistemológico vemos a Popper que dice que el conocimiento no es definitivo. Eso es algo, una posición liberal en la epistemología, una posición liberal en la ciencia. El principio de verificación, que es prepotente, que no verifico, como dice el Círculo de Viena, es reemplazado por Popper, que es otro positivista, y dice, no señor, el principio de falsación, porque lo que nos ha enseñado la historia es que el conocimiento es provisional. Si usted mira la química, 70 años atrás se modificó la mitad del conocimiento. Entonces el conocimiento es provisional, las teorías son mortales. Esa es una posición liberal. Entonces los liberales tenemos que ser tolerantes y lo que viene ahí en esa parte, que lo voy a decir ahora, es una gran crítica al liberalismo, a todas las expectativas, y por eso hay libros que se llaman Los desencantados del liberalismo. Creo que Fukuyama escribió un libro que se llama Los desencantados. Entonces, ¿quiénes son los que se desencantan de lo que prometió el liberalismo, de lo que se esperaba del liberalismo? ¿Qué pasó? Ya, eso lo vamos a decir acá. Después, ustedes saben, llega Napoleón. Napoleón es el que impulsa las ideas liberales en Europa. Cuando cae Napoleón, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Viene una restauración. Eso es importante que lo tengamos bien. Se regresa el anciano régimen, el régimen antiguo, la restauración, es decir, se quiere que regresen los reyes. Y esto para mí tiene la mayor importancia porque es las ideas románticas. Y muchos de los liberales, incluso Rousseau, son considerados románticos, porque es que la razón viene con una aplanadora. Y cuando la tolerancia usted tiene que mostrarla es cuando tiene la razón. Y cuando la tiene con alguien que no tiene la razón. La razón, y eso sería materia de otra charla, los excesos de la razón. Goya, que es un romántico, escribe, y aquí estuvo en Bogotá, una acuarela que dice, la razón es un sueño que engendra monstruos. Los monstruos de la razón, por favor, claro, aquí viene combatiendo la superstición, viene con la luz, le dicen la oscuridad a la Edad Media, le dicen la oscuridad al feudalismo, y ellos vienen con la razón y vienen y se apoderan de todo. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista científico, metodológico, y qué pasa con el tema de la razón y los románticos. El movimiento romántico en el derecho no es la ley la fuente primera, sino la costumbre, por ejemplo. ¿Ya? Y el movimiento romántico en la política es la aspiración que se tiene de que regrese la monarquía, de que regrese el poder feudal. Eso es. Entonces, digamos que ese es el íter del camino. Después vienen los estados nacionales, la República de Weimar, cómo se forma Italia, cómo se forma España, cómo se forma los diferentes, lo que conocemos hoy como los estados nacionales que hoy están en crisis. Y después se caen en los irracionalismos, es decir, de la razón pasamos a Hitler, pasamos a las revoluciones, que entre otras cosas son revoluciones sociales, pero ¿cómo llegaron? Hitler llegó, no se les olvide que llega al poder por elecciones y que gobierna, digamos, por la vía de la excepción, pero jurídicamente gobierna Hitler en principio, ¿no? En principio. Entonces, esos irracionalismos que son tanto de izquierda como de derecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con lo que hicieron esos irracionalismos? ¿Qué sucede con lo que hace Hitler? Y después, ¿cómo reacciona el mundo frente a Hitler? Frente a Stalin, frente a Mao Zedong, frente a Francisco Franco, frente a todo al holocausto judío y a todo lo que hicieron, ¿cómo reacciona el mundo? Y yo ahí termino la charla. Entonces se va a hacer el camino.
Tengo, digamos, una línea de conducción que es el Estado social y democrático de derecho. Por ahí quiero seguir, porque eso es lo que me permite expresar las ideas liberales con orden, ¿ya? El Estado social y democrático de derecho. Yo creo que no se puede definir porque es un concepto complejo, es un concepto político, económico, social, histórico, filosófico, inclusive axiológico, y que tenemos que meternos a construir ese concepto de Estado social y democrático de derecho que tiene nuestra Constitución, entre otras cosas, y con el que termina este íter que les acabo de hablar. Entonces vamos a hablar de esto, de ese Estado social democrático de derecho. Y vamos a comenzar por donde se tiene que comenzar, por el Estado, por el concepto de Estado. El concepto de Estado es, digamos que Estado es una persona jurídica. El poder se puede ejercer de manera personal, pero terminó ejerciéndose, bueno, y Estado también, hay Estado en Grecia. El Estado al que nos estamos refiriendo es el concepto moderno de Estado que se le atribuye a Maquiavelo, que es el primero que habla de Estado. Entonces es una persona jurídica para ejercer el poder, y hay un momento histórico, 1400, 1500 más o menos, y que coincide con el Renacimiento, pero es una persona jurídica que son un conjunto de instituciones para ejercer el poder, que tienen el monopolio de la fuerza, que tienen la soberanía, que tienen por supuesto un territorio y que tienen por supuesto una población. Pero lo que yo quiero relevar de ese Estado es que es fuente de ley, es que es fuente de normas. Y por el momento lo que quiero decir de ese concepto de Estado es que el gobernante no está sujeto a esa ley que él produce. Esa ley es para los gobernados. Esa ley no es para los gobernantes. También tengo que decir que, ya lo voy a explicar ahora cuando me meta al feudalismo, es que hay un concepto de cielo, un concepto de la tierra y un concepto de la sociedad, que comienza allí. Y les voy a decir que el concepto de cielo está basado en Ptolomeo, ¿ya? Está basado en la Biblia, está basado en Aristóteles. Si ustedes no me creen, les cito algo. Aristóteles, el libro que también lo llevan en la película, que se llama El nombre de la rosa, cuyo protagonista fue Sean Connery, ese escocés maravilloso, ese actor extraordinario, en el cual envenenan, mueren unos monjes en un monasterio y hacen como una especie de investigación policíaca en la Edad Media. Ese libro es de Humberto Eco, es maravilloso. Y el libro de qué se trata es el de Aristóteles, y el libro que envenenan las páginas porque la gente lee así entonces lo envenenan con arsénico, es el capítulo de la risa, para que no leyeran es una especie de censura al capítulo de la risa. Entonces, para que vean cómo estaba Aristóteles en la Edad Media. Lo otro es que se quiere explicar todo desde la Biblia. Hay un episodio maravilloso de Galileo, donde le preguntan a Galileo, pero tú ¿qué me quieres decir? Que con esa lata que tú tienes ahí, que le llamas telescopio, vas a dar una explicación superior o mejor que la que está en la Biblia. La Biblia, y ahí viene la prepotencia, viene un exceso, viene la desmesura, que con la Biblia quieren explicar todo. Absolutamente todo. No se queda en su justa proporción, en su justa medida, sino que con la Biblia lo quieren explicar todo en ese momento. Y eso no se queda solamente allí. Encontramos también que desde el marxismo lo quieren explicar todo. Por ejemplo, Engels ya habla de la naturaleza y convierte en el marxismo en una ciencia cuando no es una ciencia, ¿ya? Y lo quieren, y Popper lo explica, y hacen unas predicciones deterministas y unas predicciones históricas cuando no es una ciencia. Hay un episodio de Lenin que está enfermo y le buscan y le dicen, le traemos el mejor camarada médico para que la atienda, y dice, no, prefiero que me traigas el mejor médico, no me traigas el mejor camarada médico. Entonces, no, desde el marxismo lo quieren explicar absolutamente todo como si fuera, digamos, una doctrina unicomprensiva que explicara la física cuántica, la física relativística, que explicara la veterinaria, que explicara la astronomía. Por Dios, no se puede explicar todo desde un punto. Eso los liberales lo rechazamos. No puede ser así.
Entonces voy a entrar, como les dije, a la primera parte, que es el feudalismo. Si ustedes me preguntan, estoy muy metido en el feudalismo últimamente porque me estoy leyendo una novela que se llama Los Pilares de la Tierra, que tiene 3 tomos, de Ken Follett. Maravilloso. La literatura muestra como nadie, pues, el tema del feudalismo. Y me gusta porque narra la construcción de catedrales. A mí las iglesias para mí tienen una fascinación. Entonces ahí muestra, es una novela que muestra cómo se construyen las catedrales. Las catedrales son la obra de generaciones. Es una cosa maravillosa. Y entonces estoy bien. Si ustedes me preguntan, bueno, deme 2 características del feudalismo, así rápidamente. Yo digo, lo primero es la superstición y la religión. Y me dicen, ¿por qué la superstición? Pues les recuerdo la peste. Si nosotros ahora nos preguntan por qué la peste, yo diría, bueno, le busco causalidad. Un papa, por alguna razón, ordenó que se mataran los gatos. Demografía de ratas inmediatamente porque se acabaron. Los gatos se disminuyeron, aumentaron las ratas tienen un piojo, ese piojo tiene una bacteria y ahí viene de la peste. Tú puedes explicar de esa manera moderna la peste, pero ¿cómo se explicó en ese momento? Se explicó desde la superstición, se explicó que era un castigo de Dios. Así se explicó. Y la manera de tratar la peste sí que era peor, porque inclusive en ese momento la medicina que estaba adelantada era la medicina de los sarracenos, de los moros, de los árabes, de los judíos. Estaba muy adelantada la medicina y ya se sabía que había que ponerse el barbijo, que había que separar a los sanos de los enfermos, ya se sabía, y por superstición no se hizo porque era la voluntad de Dios. Así era, entonces ese era un mundo de superstición. Y hay otras razones también para decir, ese es solamente un ejemplo, el mundo religioso, ya no tengo que decirlo, ese mundo está dominado por Santo Tomás, por San Agustín, por San Ambrosio, San Anselmo, las ordalías, las pruebas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto del lado católico como del lado protestante, las teocracias, el poder, las 2 espadas, el poder espiritual que está por encima del poder terrenal y esa influencia que tenía la religión en ese mundo, en el mundo y en el poder y en el poder económico y el patrimonio. Yo lo voy a decir que en la Edad Media los centros de poder era el castillo y el monasterio. Así está de sencillo. Bueno, entonces, bueno, pero deme otras 2 características. Bueno, la guerra y la tierra. ¿Ya? El mundo feudal es un mundo de guerra. El señor feudal vive del pillaje, vive de los botines, vive de la guerra. ¿Ya? Y si ustedes no me lo quieren creer, les digo que hay un castillo. Lo que identifica el feudalismo es un castillo, y un castillo es un dispositivo de guerra. Nosotros ahora con Walt Disney lo vemos en rosadito, con un filtro rosado. Y vemos al rey bonachón de cabellos de algodón. No, ese rey no eran bonachones. Y el castillo es una mazmorra y es un dispositivo para soportar un asedio, inclusive de agresión. Entonces, los señores feudales vivían de la guerra, vivían de eso. Tengo que decir también el tema de la tierra, que era un mundo agrícola, con un modo de producción muy rudimentario que estaba basado en la atracción muscular del ciervo. Del ciervo por un lado y de los bueyes por el otro lado, y tenían unas relaciones de producción también un poquito injustas, donde el ciervo prácticamente era un esclavo, era un atributo de la tierra, lo dice un libro muy bello, que dice que el siervo era un atributo de la tierra, trabajaba lo de él y le trabajaba al señor feudal. Trabajaban prácticamente para la supervivencia, para la subsistencia. Ahí tengo una cifra que es muy linda, que dice que la pobreza extrema hasta el siglo XIX era del 90% del mundo. En este momento la pobreza extrema tiene 10, 12, no sé, discútanme, pero no pasa del 20% la pobreza extrema. Pero antes, esta vida que nos pintan en Disney muy linda no era linda, era bastante dura, porque lo que existían era es que existían muchos pobres, y existía este siervo que era a la vez agricultor, pero también era el que soportaba los impuestos, pero también era el soldado de los señores feudales.
Entonces, bueno, hay que mirar eso. Por supuesto que no existía división del trabajo. Ese siervo lo hacía todo. Se hacía el vestido, hacía el camino, hacía la casa, hacía el molino, hacía el pozo. No existía esa división del trabajo que nosotros los conocemos ahora. Nosotros, es poco lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos soportados sobre la división sobre la división del trabajo. Por supuesto, era un mundo rural, habían pocas ciudades, sí las había, pero habían pocas ciudades. En este tema de las ciudades, Europa en realidad era un villorrio. Yo no sé, aprovecho aquí, abusando de ustedes, de una anécdota de Marco Polo. Y también digo que los mongoles están considerados como bárbaros, eran muy crueles, pero si hay una cultura que fue civilizadora, fueron los mongoles. Ya, y Marco Polo pudo viajar a China porque existía la ruta de la seda, que ahora quiere rehabilitar la China. Y viajó a China. Desde que un gobernante protege las caravanas de comerciantes, oiga, no, los mongoles merecen otra perspectiva, merecen otro juicio distinto, porque los mongoles protegieron a los comerciantes. Los mongoles protegieron al que tenía conocimiento, diferente a los españoles que llegaron aquí. Por ejemplo, no voy a hablar de Pizarro, que era que criaba cerdos en Extremadura, voy a hablar de Cortés, ya que era un hombre medianamente instruido, por lo menos sabía leer y escribir. Sí, Cortés y llegó, y lo narra William Ospina, que los 12 últimos sabios los asesinó. Es decir, mató el conocimiento de los aztecas, de esa gran cultura. Eso fue lo que hicieron los españoles. Nunca se asombraron, nunca vieron utilidad en el conocimiento, mientras que los mongoles sí. Por eso Marco Polo viajó allá. Pero quiero hablar de las ciudades. Entonces Marco Polo fue allá, vio lo que había en China, que es el pueblo que lo inventó todo, dice una historiadora, el pueblo que lo inventó todo allá. Y entonces Marco Polo llegó maravillado, hablando pues, en Venecia, pues sobre lo que había visto en China. Y en esa superstición ya le dijeron siempre mentiroso. Y cuando estaba en su lecho de muerte, la anécdota dice que le llevaron el sacerdote para que le diera los santos óleos. Le dijo: hijo, has mentido toda tu vida con China, arrepiéntete, tienes el momento de arrepentirte. Y dice la leyenda que Marco Polo se incorporó en su lecho de muerte y le dijo al sacerdote, lo cogió así por la solapa, le dijo: ¿sabe qué? No he dicho ni siquiera el 10% de lo que vi en China. Entonces, para que vean la diferencia que había entre Oriente en ese momento y Europa, donde se tiraban los excrementos a la calle, decían van aguas menores y tiraban el orín. Y ya ustedes se imaginan cuando decían van aguas mayores. ¿Ya? Europa era eso, comían con la mano. Entonces Marco Polo hablaba de palacios, de miles de habitaciones. Bueno, entonces se pueden imaginar. Entonces, habían pocas ciudades. Existía moneda, sí la existía, pero no de manera general como la tenemos ahora. No existía el comercio como lo conocemos ahora, porque se vivía de la tierra y se vivía de la guerra. Me dice, deme otra característica del feudalismo. Bueno, era un mundo fragmentado. El feudalismo es fragmentación. Dice, eso está feudalizado. Ahora las ciudades están feudalizadas porque están llenas de conjuntos. Entonces se dice, la ciudad está feudalizada. Cada quien tiene su pedacito, tiene su feudo. ¿Ya? Entonces, pero esa fragmentación no solamente era geográfica, era una fragmentación administrativa y una fragmentación jurisdiccional, de jurisdicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que un siervo de la gleba, dice Foucault, tenía, no, lo dice La formación de la tradición jurídica de Occidente, ese libro tan maravilloso del Fondo de Cultura Económica, donde dice que un siervo podía tener 20 jurisdicciones, Cámara de Comercio, los gremios, el cura, el duque, el archiduque, bueno. Entonces, el feudalismo da una idea de jurisdicción. Por otra parte, yo cito aquí a un gran argentino, además de Borges, que se llama Ernesto Sábato, que dice que la Edad Media era un mundo espacial y cualitativo. A diferencia de nuestro mundo, que es temporal y cuantitativo. Entonces él dice, la Edad Media era todo lento, habían pocos cambios. Nos dábamos cuenta que el tiempo transcurría cuando los hijos crecían, cuando uno envejecía, cuando en el día, cuando el sol estaba en el cenit y cuando estaba en el crepúsculo. Ahí es que nos dábamos cuenta, porque el mundo era espacial
era un mundo espacial y cualitativo. Ya hablé de que su visión del cielo, también su visión de la tierra, ya basado en la Biblia. Entonces, no tuvieron en cuenta y fue un desastre cuando empezaron a ver que la tierra era distinta, que el cielo era distinto, que no existía geocentrismo. ¿Ya? Cuando se dieron cuenta de eso, pues ya cambiaron las cosas. El tema de una visión también muy específica de los hombres. Bueno, ese feudalismo, ahí existían unos hombres con una idea del cielo, la tierra y la sociedad distintas que son los liberales, que estaban en el vientre, con una idea del cielo y la tierra, con una idea política, económica y social distinta. Allí estaban albergados, vivían en Burgos, y ahí no vivían de la tierra ni vivían de la guerra, vivían del comercio, de la artesanía y de lo que va a ser después la revolución industrial. Entonces esas personas tenían otra idea en la cabeza y entraron en conflicto con esta estructura, y con el poder de esta estructura entramos en conflicto. Y esos hombres fueron perseguidos, torturados, desterrados, asesinados, sufrieron el poder, ¿ya? Y durante mucho tiempo, porque esta es una historia de violencia. No estamos compartiendo lo que la violencia es la partida de la historia, pero todo este derecho que está aquí, algo de razón tiene. Porque todo esto que estamos aquí, todos estos derechos bueno, aquí no existía la palabra derecho. La palabra derecho era subversiva, pero toda esa construcción que lleva la palabra libertad, que lleva la palabra, no se hace con infinita violencia, con intensa violencia se hace eso, y los liberales sufren esa violencia. Entonces, imagínense cuando llegan al poder. ¿Qué hace el liberal cuando llega al poder? Entonces, lo primero, tienen ese referente de esos golpes que sufrieron. Entonces, ¿qué hace el liberal cuando llega al poder? Entonces, se hacen una pregunta. Vamos a eliminar el Estado. Eso no lo hacen porque dicen sería peor. Entonces, bueno, estaba cerca el Renacimiento, las ideas griegas estaban ahí y se hacen una pregunta: ¿quién debe gobernar? Y esa pregunta la responden con las ideas de Platón. Ya Platón dice que quien debe gobernar son los mejores, son los aristócratas. El aristos es una élite, ¿ya? Y que cuesta, y está en la hermenéutica del sujeto de Foucault, que narra cómo es que Foucault dice, que Sócrates dice: ocúpate de ti mismo. Es que conocemos de Sócrates, él conoce a ti mismo, y que estaba en el oráculo de Delfos y toda esa historia que no tengo tiempo ahora para detenerme allí, pero es que lo que en realidad hace la aristocracia es el ocúpate de ti mismo. Entonces un aristócrata no puede ser Agamenón, que es un barrigón. Un aristócrata no puede ser un descuidado en su físico, porque es que no solamente es lo intelectual, no solamente es lo espiritual, sino también lo físico. Es decir, un aristócrata es alguien que se ocupa de sí mismo y después sí puede gobernar, ¿ya? Hace los méritos para gobernar. Entonces, la aristocracia en los términos platónicos y en los plenos socráticos, y que lo explica Foucault en los términos del sujeto, son hombres que saben mucho. Yo les pongo un ejemplo para ponerle rostro a la aristocracia, que es Alejandro Magno. No es de Atenas, pero es de Macedonia y se forma, y es el mundo helénico, y se forma para gobernar. Hijo de Filipo de Macedonia, se formó en la tropa, por eso era soldado, pero también era poeta, pero también era político, porque lo educó Aristóteles. Entonces, ese es el aristócrata. El aristócrata es alguien muy dotado, es alguien muy formado, ese es un aristócrata. Entonces, ¿quién mejor para gobernar que el que sabe, que el que tiene experiencia, de que ha tenido la preocupación de formarse? Y todavía esa historia, esa idea es la base del marketing político y es la base de las narrativas políticas en este momento, porque los que queremos elegir son los mejores, los que saben, los que dicen. Y ahí cometemos errores grandes, porque hay gente que es muy buena para criticar, muy buena para expresarse, para describir un problema, pero son muy malos para hacer. Una cosa es esa y otra cosa es ejecutar. Una cosa es esa y otra cosa es gobernar. Son dos cosas completamente distintas, y nosotros nos equivocamos porque encontramos personas que son, digamos, muy solventes y para gobernar muy malos.
muy malos, no son dos cosas distintas. Entonces, pero quiero decir que todas esas ideas se resumen en el mito del rey filósofo. Platón siempre quiso meterse a la política, le fue muy mal. Se fue a Siracusa con el padre primero, casi le cortan la cabeza, después con el hijo tuvieron que pagar un rescate. No tenemos tiempo para detenernos ahí, pero Platón siempre se metió en la política, pero digamos con muy malos resultados, pero ahí están las ideas de Platón. Entonces, lo que le dijeron es, ¿quién debe gobernar? Los mejores. Eso fue la primera respuesta. Hay un señor que se llama Aristóteles, que no es ateniense, es de Macedonia, que es un meteco, inclusive yo creo que no muy reconocido, el mérito de Aristóteles no muy reconocido por Platón, que fue su maestro, y que se opone a esa idea. Y dice, no. Y ahí cito a Norberto Bobbio, sería bueno que leyeran ese libro, está en internet, un artículo sobre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. Aristóteles dice, aún el mejor, si se le da todo el poder, se corrompe. Y ahí está la corrupción. El poder corrompe al mejor. Y ahí es lo que digo yo, no quiero citar el nombre, pero cuántos corrompidos hay. Ya cuántas personas, que se han corrompido, ya que el poder los lleva a ser corruptos, ya porque no acatan lo que dice Gaitán. Y no, algún día hablaremos de Gaitán, de pronto no les va a gustar lo que diga de Gaitán, pero Gaitán dice cosas hermosas y muy acertadas. Gaitán dice, somos transeúntes del poder. Y lo que encontramos tanto en la izquierda y la derecha, que se quieren quedar en el poder. Y eso es corrupción, porque somos como hizo George Washington. Ya un verdadero liberal no puede eternizarse en el poder. Ya somos transeúntes del poder y esa idea sí es liberal de Jorge Eliezer Gaitán. No podemos quedarnos en el poder. Entonces, qué importante es esa idea de los liberales. Entonces, les estaba diciendo sobre cómo esos liberales llegan al poder y responden esa pregunta, por un lado Platón y por otro lado Aristóteles, que sean las leyes las que gobiernen. ¿Ya? Las leyes no tienen pasiones. Y de allí surge el Estado de Derecho, del que hablamos nosotros. Nosotros hablamos del Estado. Bueno, el Estado de Derecho viene de una idea aristotélica que se llama el gobierno de los hombres. Los liberales toman la idea aristotélica y de allí viene lo que conocemos como Estado de Derecho. Pero antes, el liberal que sufrió el poder con destierro, con destierro, con tortura. Ustedes se acuerdan que la tortura era un procedimiento legal. Es decir, para investigar, la tortura era un procedimiento probatorio legal. Entonces, bueno, los liberales sufrieron todo eso, entonces ellos tenían esa desconfianza y decían, el hombre con poder es un hombre peligroso. Y si concentra el poder, es peligroso y corrupto. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer en nuestra doctrina es dividir el poder. Entonces, lo primero que hicieron los liberales fue dividir el poder y ahí menciono, le pongo rostro a eso, se llama John Locke. Hay que dividir el poder. Uno es el que gobierna, otro el que ejecuta las leyes, uno es el que hace las leyes, otro es el que ejecuta las leyes y el otro el que juzga. Entonces, esa es la primera acción liberal y viene de una desconfianza genética al poder. Porque cada quien de nosotros tendrá en la cabeza un amigo que sin poder es una cosa y con poder es otra. La verdadera embriaguez que existe no es etílica, la verdadera embriaguez es la del poder. Hay gente que con poder no camina, sino que levita. Inclusive con un poder mínimo de tener la potestad de quién entra y quién sale. Y ahí está el abuso del poder. Y por eso los liberales
hicieron todo lo posible para limitar el poder, para ponerle límites a los poderosos. La ley que era ya para los gobernados, aquí también sigue siendo para los gobernantes, pero en especial para los gobernantes. Entonces el Estado de Derecho se convierte en un límite al poder. Y por eso es que entra, la ley no es para los gobernados tanto como para los gobernantes, para que no abusen del poder, para que no sean arbitrarios, ¿ya? Y allí es que nosotros miramos, que la gente se le olvida esto, que los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido, es un régimen de libertad, mientras que a nosotros los funcionarios públicos estamos en un régimen reglado, de permisos. Todo lo que hace un funcionario público tiene que estar explicado en una norma. Todos sus actos tienen que estar fundamentados, explicados. Y usted tiene que estar en la disposición de explicar eso. Sus actos tienen que estar argumentados en una norma, fundamentados en una norma, en un reglamento, en la ley, en la Constitución. Mientras que el particular no. Usted le dice a un particular, ¿y por qué hizo eso? Digo, ¿y dónde está? Está prohibido en alguna parte. Yo tengo el régimen de libertad. Usted no, usted sí. ¿Usted por qué hizo esto? No, porque está en tal reglamento. Usted sí tiene que explicar su conducta. Pero bueno, eso no es lo que ocurre en la realidad. Así debería ocurrir. Entonces, el Estado de Derecho, y después entonces viene otro límite que le ponen al poder, que los liberales le ponen al poder en ese momento. Y dice, bueno, vamos a limitar el poder, vamos a dividir el poder, vamos a limitarlo y vamos a hacer un Estado mínimo. Un Estado chique, recuerdan esa aspiración liberal que la sociedad está por encima del Estado y que tiene que ser así, la nación por encima del Estado. Yo en este tema de la nación es muy complicado. Aquí voy a entrar a la Constitución Política de Colombia porque uno entra y hay un mal entendimiento de la nación. Cuando uno llega y lee aquí el ejercicio del poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. ¿Cómo es posible en nuestra Constitución? Pues eso es claramente inconstitucional. ¿Ya? Está en la Constitución la unidad de la nación, pero es que la nación, digamos, aquí yo entiendo la unidad del Estado, lo entiendo, y desde Rafael Núñez, mi paisano costeño, que lo tenemos aquí, y que lo respetamos, pero no me gusta mucho Núñez, pero bueno, es presidente costeño, además muy importante. Pero unidad de la nación, unidad del Estado. Pero ajá, si aquí esto está lleno de naciones. La nación es un conjunto de personas unidas por religión, lengua, tradiciones. Entonces está la nación de Arhuaca, está la nación de los palenqueros, que creo que es la única acá que tiene lengua de los negros. En Berra, aquí esto está lleno de naciones. ¿Cómo vamos a decir nosotros que hay unidad de la nación? Entre otras cosas, les cuento algo. Esto no es un problema baladí, no es un problema trivial este tema de la nación. La mayoría de los problemas, aquí voy a acercar esto, la mayoría de los problemas del mundo son problemas de nación. Y miremos ahora el que está de moda, y ya ustedes me los pueden corear ahí, se llaman los palestinos. Es un problema de nación. Comparten Jerusalén, son primos, somos primos. Está ahí en Jerusalén, comparte. Bueno, está aquí Abraham, Sara, Agar, Jacob, somos primos. Son primos y se están matando de una manera horrible, un problema de nación. El problema de los kurdos, que no tienen Estado, ¿ya? Los kurdos o los judíos cuando estuvieron por fuera, que no tuvieron territorio, ni tenían Estado, estaban en la diáspora. Ahora se invierte la cosa y los que están en la diáspora son los palestinos. Pero bueno, los kurdos que están en Irán, Irak, Turquía, ese problema que tienen los kurdos es un problema de nación. Esa masacre que hubo, Hotel Ruanda, entre los hutus y los tutsis, ya es un problema de nación. Ya el problema que hay en Armenia con Azerbaiyán también es un problema de nación. Ya la mayoría, el problema que hay en Ucrania, ya todas estas personas que están aquí, donde está comenzando la guerra por la parte este,
son rusoparlantes y sin embargo están dentro de un país que se llama Ucrania, pero son rusos y hablan ruso. Y desde allí es que tenemos que entender el conflicto ucraniano. La mayoría de los problemas son problemas de nación, entonces nosotros no podemos decir unidad de la nación en Colombia. No hay unidad de la nación en Colombia. Aquí existen muchas naciones y la Constitución desdice, contradice eso, el cuerpo de la Constitución, porque tenemos una Constitución pluralista. Entonces, digamos, ese pedacito que quiero significar es claramente inconstitucional. Por otra parte, la palabra derechos. Es que la palabra derechos hoy ya la podemos decir, tiene carta de ciudadanía, pero es que antes no. La palabra derechos era subversiva. Y de aquí quiero significar la palabra derechos naturales. Es que los liberales vinieron con una doctrina que decía derechos naturales. ¿Ya? Los derechos naturales significan, y yo se los voy a traducir en colombiano con el artículo 5. El artículo 5 de la Constitución dice el Estado reconoce, no tengo que decir más nada. El Estado reconoce. Cuando dice el Estado reconoce los derechos, ¿qué quiere decir? Que los derechos son prejurídicos, que los derechos son preestatales. ¿Ya? Y después vamos a ver qué se hace con los derechos, porque no solamente es decir que están ahí, sino qué se hace con los derechos. También es decir si los derechos se garantizan, porque no es expresarlos como va a pasar aquí. Ah, tienes el derecho, pero ajá, y la materialidad. Pero lo que quiero significar es que los liberales trajeron la idea del derecho natural, que los derechos a usted le pertenecen por el hecho de ser humano. Ya, si se porta mal o se le porta bien, no importa, usted tiene derechos. En las cárceles esas personas tienen derechos, se les restringen, pero no se los pueden quitar. Y lo que no pueden quitarle nunca es la dignidad humana, porque ese es un derecho natural. Y eso es muy importante, que nosotros comprendamos este tema de derecho natural, porque eso va a limitarle el poder. Usted se puede portar muy mal, pero no puede quitarle la dignidad. Y va a significar, por ejemplo, cuando usted me dice, cuando hay una constitución que dice el Estado reconoce los derechos, ya, listo, esa constitución es liberal. ¿Ya? Porque el Estado no le está dando a usted nada. Al contrario, el principal vulnerador de los derechos es el Estado. Y ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y por eso hay una relación que los derechos son cartas negativas al Estado. Y el principal vulnerador, si no me quieren creer, miren la tutela. Miremos las estadísticas de la tutela. Las tutelas son contra entidades del Estado. Y eso significa que el primer vulnerador de los derechos es el Estado. Entonces, los derechos tienen una connotación jurídica, pero su naturaleza es que son ontológicos, es que hacen parte de usted, que nacen con usted y que no se los puede quitar nadie. Y eso fue lo que dijeron los liberales, los derechos humanos son naturales, nacen con usted, son inherentes, son inmanentes a la persona humana. Y desde allí hay toda una doctrina y toda una discusión que no tenemos tiempo para decir ahora, pero también tenemos que decir que en principio esos derechos eran negativos, ¿ya? Era como que el Estado se abstuviera, ¿ya? Por eso son negativos, para que usted pudiera ser libre. Para que el individuo pudiera tener libertad, el Estado tenía que abstenerse. Y por eso las técnicas de regulación jurídica eran las normas de prohibición. Es no haga, el no hacer, ya que el hombre fuera libre, para que la persona tuviera libertad. Después vamos a ver que cambia la técnica de regulación, porque ya los derechos van a ser positivos y la norma principal no va a ser la prohibición, sino el mandato. Y eso ya es una discusión de abogados con los que no quiero fatigarlos o confundirlos con ese tema. Y por último, la felicidad. La felicidad viene desde Aristóteles, de Platón, viene desde los utilitaristas, viene Locke, viene Jeremías Bentham, viene Stuart Mill, Jefferson, y todo lo que nos prometen las constituciones de felicidad. Aquí está en la Constitución política, no voy a compartir pantalla para no gastarme el tiempo,
pero ahí está la prosperidad general. Se puede decir que todas las constituciones prometen felicidad, con otros términos, pero digamos que lo que se busca con el Estado y lo que se busca con las constituciones es darles felicidad a los ciudadanos, prosperidad a los ciudadanos. Y eso es lo que deben hacer los gobernantes que están integrando el Estado, darle felicidad a los ciudadanos. Servir a la comunidad, dice el primer fin del Estado en Colombia, es servir a la comunidad. Por eso nos llamamos servidores públicos. Y por eso estamos subordinados a las personas, subordinados a la comunidad, subordinados a la nación. El Estado es inferior a la nación desde el punto de vista jerárquico en importancia. Porque el Estado tiene un valor instrumental, tiene un valor de medio. Aquí el fin es la comunidad, a la que tenemos que darle felicidad y a la que tenemos que darle prosperidad, pero no parece. Cuando vemos un funcionario público, lo vemos por encima de la nación. La nación, como dije, está en la cárcel, está en el semáforo, es las víctimas, no tienen organización, no tienen estructura, no tienen conciencia, no tienen educación, no tienen presupuesto. Entonces pareciera que el Estado está por encima de la nación, pero no es así desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico. El Estado le sirve a la nación. Entonces llega un momento crítico de esta charla, que es la crítica al liberalismo y el desencanto por el liberalismo. Y vamos a ver los desencantados del liberalismo, y cuando hablo que he dictado esta charla en otras partes, encuentro yo que me desencantan a mí, porque muchos liberales no les gusta la crítica, pero entonces no son liberales. Un liberal tiene que tolerar la crítica. No sé si es Voltaire el que dice que no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero moriría por defender el derecho que usted tiene de decirlo. Entonces, digamos que el liberal es tolerante. La tolerancia se muestra cuando tú tienes la razón. Ahí es donde se muestra la tolerancia. Por eso, los derechos de petición, yo fui procurador y le di mucha importancia a esa falta de no contestar los derechos de petición, porque lo ven como una cosita ahí, sí, una pendejada, ¿no? No contesta, ¿cómo vamos a sancionar? Y es una falta gravísima, porque es causal de mala conducta, no contestar un derecho de petición. Y con la comunidad. El derecho de petición no es cualquier cosa. Y muchas personas se disculpaban diciendo, no, pero mira lo que están preguntando, unas pendejadas, esto es absurdo, ¿cómo voy a perder yo el tiempo en esto? Dios, ya, ahí es cuando usted debe orientar. No, que entonces son muchos, entonces me voy a quedar aquí a contestar derechos de petición. Bueno, debe existir un manual, entonces haga una proforma. Los derechos de petición son un indicador de una cosa y de la otra, también de la desorientación. El derecho de petición oriente a la persona que está equivocada, que de pronto le está haciendo un juicio injusto, pero el derecho de petición es importante. Entonces, miren, el primer desencantado de los liberales son las mujeres. Las mujeres son media humanidad y las mujeres participaron en este proceso como nadie. Y tenían una expectativa grande cuando el liberalismo llegó al poder, y fue las primeras desencantadas porque dicen los derechos del hombre, y cuando dicen los derechos del hombre son del hombre. Ahí no está la mujer, o por lo menos ahí no estaba la mujer. Por eso es que ellas dicen ahora, hay una discusión de leyes y de la cosa, y que digan ellos y ellas, porque ajá, es que cuando dijeron derechos del hombre, dijeron ahí está la mujer, no estaba la mujer. Y la mujer siguió sin elegir y ser elegida, sin tener derechos políticos, sin tener derechos civiles, no podía contratar. Tenía la tutela del padre que la asfixiaba y querían salir de la tutela del padre y se iban para la tutela, y se casaban y se iban para, para la tutela del marido, que era peor. Entonces la mujer no podía tener patrimonio. Y entonces, ¿qué sucede? Sin patrimonio, sí, no podían a veces educarse tampoco, no las dejaban educarse,
Ustedes ven películas, no sé si es La Mona Lisa, La sonrisa de la Mona Lisa, una película bella, donde educan a la mujer para que se case. La educan a la mujer para que haga las cosas todavía en pleno siglo XX. Vemos nosotros que entonces la mujer, si nosotros vemos la opinión de un gran liberal que se llama Immanuel Kant, la opinión de la mujer es para ponerse a llorar, que dice que es un ser sensual, incapaz del pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Entonces, la primer desencantada de esta historia o de esta charla es la mujer, ¿ya? Y desde allí hacemos la crítica. De la revolución industrial, que la he mencionado así, aquí se dio, digamos, un hito en la historia que se llama la revolución industrial. Cambiamos la fuerza de la tracción animal, la tracción muscular de animales y hombres, por el vapor, por la máquina de Watts, la potaje ya se hizo, fue con la máquina y eso cambió el mundo. Cambió el mundo, lo globalizó, se hicieron las cosas de otra manera. Fue un salto enorme del que aspiro a hablarle en otra charla sobre el tema de la revolución, sobre el tema de la revolución industrial. Se urbanizó el mundo, entre otras cosas, de manera abrupta. Y eso lo explica el marxismo, lo explica Marx, cómo cogieron y sacaron las personas, los pastores, los agricultores, e hicieron esas ciudades de la noche a la mañana, ya de manera abrupta, y esas personas las pusieron a trabajar 18 horas. Ah, te prometieron libertad. ¿Libertad de qué? Tanto el rico como el pobre tienen libertad de robar, o de vivir debajo del puente. Exacto, lo que no había era materialidad. Te enunciaron los derechos, pero ajá, una persona que trabaja 18 horas es un esclavo. Y además por nada, porque ya lo vamos a ver. Pero es importante saber, y eso lo explica Charles Dickens en su novela, las novelas, la historia está cantada, la historia está en películas y la historia está en novelas. ¿Ya? La historia de Cuba está cantadita, toda está cantada. Tú no necesitas mirar historia porque Cuba cuenta, Puerto Rico, Colombia, todos, la historia está ahí. Entonces la literatura es muy importante. Charles Dickens muestra lo que yo les voy a decir ahora, se lo muestra mejor que yo, las novelas de Charles Dickens. El trabajo infantil en esas máquinas, donde no había seguridad industrial. La gente trabajaba sin ninguna seguridad, con esos vapores, con ácidos, muchos de ellos niños. En 5 años no servían, era una piltrafa humana. Y tampoco había seguridad social, entonces no los atendían y los tiraban a la calle para que se murieran. Eso pasó. Digamos, entonces llegaron los liberales, llegaron las ideas liberales, qué lindo lo que dice Diderot con la enciclopedia, Voltaire, Rousseau, qué lindo Jefferson, para trabajar 18 horas. Y esa lucha por las 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de educación, por Dios. Ustedes saben lo que significó eso, y para la lucha también de las mujeres por eso, aquí Mariacano en Colombia. Ustedes saben lo que significó eso, la violencia con que se tomaron eso. ¿Ah? Porque aquí van a surgir un sujeto que se llama el proletario. El proletario, lo único que tiene es su prole, no tiene patrimonio, lo único que tiene es su fuerza de trabajo y la prole. ¿Ya? Entonces, pues, esos son otros desencantados de lo que se planteaba. Y me encontramos el desempleo como un elemento estructural del nuevo modelo, porque es que tiene que haber un ejército de desempleados para que en la ley de la oferta y la demanda, la mercancía fuerza de trabajo sea barata. Entonces, además de barata, ese exceso produce delincuencia, produce malestar social, y los que gobiernan le responden con la ley de gamberros y maleantes. Con eso es que le responden, y bueno, eso tendría que ser. Hablemos de los negros de Haití. El primer lugar donde se declaró la independencia aquí en América fue en Haití. ¿Y qué pasó? ¿Cómo respondieron los revolucionarios de Francia?
de la Revolución Francesa, ¿cómo respondieron? Miren la historia de Haití, y al final tuvieron que hasta indemnizar. Fue terrible ese tema, porque ellos pensaron, hombre, si aquí están hablando de libertad, igualdad, fraternidad, esto también es para nosotros. Y les quedó claro que no era para negros. ¿Ya? Afortunadamente la fiebre amarilla hizo un buen trabajo con esos contingentes que mandaron, y finalmente Haití pudo tener la libertad. ¿Qué hablar del exterminio de los indígenas? Si es que la tierra de la libertad, dice Nino Bravo, que cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América. La tierra de la... Porque es que cuando usted... 5 años de intolerancia religiosa, y cuando usted pesaba América, usted podía decir, aquí puedo tener libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de religión. Aquí no nos vamos a matar por la Virgen, como pasó en Europa. Era la tierra de las libertades. Hasta Martin Luther King, esa es la tierra de la libertad. Y así se pensó, pero lo que hicieron con los indígenas fue terrible. Y también está cantado. Ustedes vean esa canción infantil del vaquero más valiente que existió. Pecosville. Cuando ustedes analizan esa canción, Pecosville dice que mataba búfalos como indios, igual que eso. Y ustedes miran la matanza de búfalos, lo miran en una película que ganó muchos Óscares con Kevin Costner, que se llama Danza con Lobos, cómo mataban los búfalos. Esa cosmogonía que tenían, esa cosmovisión que tenían los indígenas de pedirle perdón al animal que iban a matar. Bueno, por favor. O la carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, que está en internet. Pueden mirar eso, y eso se lo recordó los nazis. Dice, pero es que ustedes hicieron un genocidio. El genocidio de América. 18 millones de indígenas. Y los redujeron a nada, a menos de 1 millón, en unas cosas que se llaman las reservas. Aquí se llaman resguardos. Los destinaron allá, los pusieron allí. Entonces, allá era la libertad, pero la libertad, pero el derecho a la vida ¿de quién? Si es que asesinaron a todos. Y esos hombres que llegaron allá, que eran justos y buenos, que los vemos en la letra escarlata y en las brujas de Salem. Justos, buenos, severos e injustos que vemos allí. Y fueron los colonos que llegaron con su familia, la familia Ingalls, muestra más o menos, ahí no es esa época, pero mostraron esos colonos porque el español no se trajo la familia, mientras que estos sí se trajeron la familia y exterminaron los indígenas, y no quiero demorarme mucho más ahí. ¿Qué decir de la democracia? Liberales y la democracia. Es bastante complicado, porque la democracia que se concibió inmediatamente en el liberalismo fue una democracia censitaria, es decir, estaba mediada por un censo. Era una democracia restringida en la cual podían votar solamente los que tributaban, los que tenían patrimonio o los que sabían leer y escribir. Es complicado ese tema de la... ¿Qué decir de lo económico? El dejar hacer, dejar pasar, porque la sociedad está por encima del Estado. Y entonces las leyes tenían unas reglas y se pensaba que el mercado se autorregulaba, la mano invisible, etcétera, etcétera. Y eso resultó un fracaso total. Y resultamos en el monopolio, que es la negación de la libertad, porque lo que queremos es libertad. Y se concibió para hombres libres iguales, pero resulta que no siempre eran hombres libres iguales como en Estados Unidos, sino hombres libres y desiguales. Y bueno, y también en la sociedad de hombres libres iguales terminamos en los monopolios, y el liberalismo tuvo que transformarse. No solamente por esto, también por la urbanización, por el malestar social, por el ejército. Tuvo que transformarse y dejar hacer, dejar pasar. Se tuvo que superar eso, y el liberalismo tuvo que volverse intervencionista, tuvo que participar en eso, porque llegábamos a excesos como este del monopolio, que es la negación de la libertad y es la negación del liberalismo. Entonces tuvo que sobrepasar ese del dejar hacer, dejar pasar, y tuvo que intervenir. ¿Qué decir de nuestros próceres, que tenían patrimonio? Dentro de ese patrimonio estaban los esclavos, y aquí hay un historiador que Melo lo explica bien, pero no solamente aquí, también en Estados Unidos.
Entonces, fueron timoratos. Entonces, la esclavitud, la libertad de los esclavos se lo dan a los vientres. Es decir, el que nazca de ahora en adelante es libre. Ajá, y los padres fueron timoratos allí, fueron un poquito, ya se demoraron para decir todo el mundo libre. ¿Ya? Y no voy aquí a desencantar de nuestros próceres. Y solamente le dieron la libertad a los esclavos cuando el Estado se los compró. Porque no podían perder su patrimonio, es que estaban luchando por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad, pero eso no era para negros. Eso es importante, ese desencanto también de los negros, no solamente en Haití, sino también estos esclavos que están acá. Y por último, digo yo que el liberalismo terminó en el régimen del terror de Robespierre, que le pasó la guillotina a todos los privilegios y a los varones y a los condes, y después se pasaron la guillotina a los liberales mismos. Terminó el régimen del terror, y eso es algo que no voy a analizar ahora, pero que es una contradicción del liberalismo porque terminó en esto, en Robespierre. Y naturalmente que yo pienso que digamos que quien impulsó el liberalismo fue un emperador, Napoleón, que yo lo comparo con Bolívar. Napoleón no escribió nada. Napoleón tiene el Código Civil, muy importante, ¿no? Y todo lo que hizo fue el liberalismo, pero era un emperador. Es decir, en cierta forma era la negación del liberalismo, impulsando el liberalismo. Entonces quería significarles eso, pero siguiendo, digamos, lo que el íter que entonces viene después de Napoleón, después que Napoleón es vencido, viene la restauración, que es lo que yo digo que es el pensamiento romántico. Ya que tiene su fundamento, ¿ah? Yo no lo tiro, no lo hago a un lado el tema de la restauración, que es el movimiento romántico, que es la resistencia que desde ese momento se forma a la razón, porque la razón va a tener sus monstruos, como lo dice Goya. La razón nos lleva al colonialismo, la razón nos lleva a 2 guerras mundiales, la razón nos lleva a tirar 2 bombas atómicas, la razón nos lleva a una inmensa desigualdad. Bueno, la razón nos lleva a una cantidad de cosas, pero la razón en ese momento tenía buena prensa en manos de Newton, que se apodera, entre otras cosas, del método, y las ciencias sociales tienen que atenerse a la razón, y eso en el derecho, bueno, no quiero distraerme por ahí por el tema ese, pero la razón en ese momento estaba luchando contra la oscuridad, contra la superstición, contra la injusticia, del feudalismo, de la Edad Media en ese momento, pero ya los románticos veían el germen de lo que iba a ser la razón, y ya vimos en la crítica lo que hace la razón, porque esto se hace en nombre de la razón, eso que yo les acabo de mirar. Toda esa crítica que le hacemos al liberalismo, y el movimiento romántico se opone a eso desde el principio. ¿Ya? Y los invito a que miren, El mundo de Sofía puede ser un buen texto como para mirar ese tema del movimiento romántico. Ese libro que se hizo famoso porque Álvaro Gómez, antes de morir, unos días antes de morir, en una entrevista dijo que estaba leyendo y habló muy bien del mundo de Sofía. Entonces, ese es un libro maravilloso de divulgación filosófica y que es muy, muy claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Viene la restauración, ¿ya? Y después de la restauración viene otro pedacito que quiero recordarles aquí, que es los estados nacionales, ¿ya? En los estados nacionales, en la República de Weimar, y donde se forma Italia, España, Alemania, Francia, se forman como país, como estados nacionales que hoy están en crisis. Entonces quiero recordarles que allí se da todo una lucha violenta por los derechos ya sociales. Se me olvidaba decirle que los derechos por los que se luchó allá, pues estaba implícito derecho a la vida, que no estaba garantizado allá por los liberales. Esos primeros liberales garantizaban, decían aquí el derecho a la vida, porque la vida, usted tenía 400 motivos para que lo ahorcaran. Y entre las muchas jurisdicciones y con toda la arbitrariedad, el debido proceso, que no se llama así, pero un juicio, el juicio justo. Las libertades, la libertad de expresión, la libertad de opinión, todo eso que está allí, los liberales hablan de esa cantidad de libertades. Entonces, después viene este tema de los derechos sociales. Tengo que apresurar aquí un poquito.
No sé si me pueden regalar 10 minutos más para terminar. Entonces, yo les recuerdo que, bueno, y entonces aquí vienen los derechos sociales, la lucha por los derechos sociales. Los derechos sociales, los proletarios dicen, bueno, materialicemos los derechos que nos prometieron los liberales. ¿Ya? Materialicemos que la libertad sea libertad, porque usted no tiene libertad si trabaja 18 horas. Entonces materialicemos y además piden otros derechos, que es de la asociación, piden salud, educación, vivienda, es el derecho al trabajo. Ellos piden eso, piden otra clase de derechos que se empiezan a dar aquí y por los cuales ya vimos cómo es la respuesta. La respuesta también fue de violencia y de muertos y de todo eso. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que quiero decir? Y donde cae en el otro, que son los irracionalismos. Ahí llegan, entonces, los irracionalismos de derecha y de izquierda. Entonces ahí llega un señor, por ejemplo, Stalin, ¿ya? Por la izquierda. Y por la derecha llega un señor Hitler, por ejemplo. Por la izquierda llega un señor Mao Zedong, Fidel Castro. Por aquí por la derecha Pinochet, ¿ya? Francisco Franco, ¿ya? Llegan los irracionalismos. Les recuerdo que Pinochet ganó las elecciones, allá en Cuba también se ganaban las elecciones. Hitler llegó al poder por elecciones, ¿ya? Lo eligieron popularmente al señor Hitler y empezó a gobernar desde la excepción y empezó a gobernar aprovechándose de algo que estaba aquí en la Constitución 86, que es que la Constitución no tenía valor normativo. La ley estaba por encima de la Constitución. Miren qué locura. Entonces llegan estos irracionalismos y vuelven el estado máximo, el estado que debía ser mínimo, lo vuelven máximo, y allí empiezan a ponerle la ficha a los derechos sociales. ¿Como cuál? Que no son allí derechos. Vivienda, educación, salud, empleo. La Alemania de Hitler tenía empleo. ¿Ya? Empezaron a dar eso, pero no me hable de la libertad porque el Estado se volvió ilimitado. No me hable de la vida, no estaba garantizada la vida, la libertad de expresión, de nada. Absolutamente, esos son los irracionalismos. Ni en el mundo de Stalin, ni en el mundo de Mao Zedong, y por eso las masacres son enormes, pero hay un punto que yo quiero significar aquí porque los masacres eran legales. Ya una arbitrariedad es grave, una masacre es grave, pero es que es el colmo que sea legal. Y todos estos actos del señor Hitler que cometió con los judíos y que cometió contra el mundo y que cometió en su propio país fueron legales. Los de Pinochet también, los de Mao Zedong también. ¿Ya? Tanto de izquierda como de derecha. Pues es lo grave y donde entramos los abogados, digamos allí, es que cómo es que va a ser legal. Y aquí tiene esto la explicación desde el positivismo, porque el positivismo es, ¿qué es ley? La ley es legítima y válida si tiene coherencia, es decir, que la ley inferior respete la ley superior. Las normas inferiores tengan coherencia y además que se respete el procedimiento de producción de esa ley, no importando el contenido. Es decir, la ley que allá en los liberales se pensó que iba a ser para limitar el poder, terminó envilecida, instrumentalizada por el poder para legitimar masacres, para que eso fuera legal. Eso fue terrible. Y Radbruch da cuenta de eso, de su regreso, que era un positivista y regresa al naturalismo. Y entendemos esto y tenemos que explicar que el sujeto se pone por encima del objeto. Y usted con la ley podía decir lo que le diera la gana. Sin ningún límite podía decirlo. Y entonces lo que hace el derecho aquí es decir, hombre, se dieron cuenta de que la ley era un límite formal y que tenían que construir límites materiales al poder. Que la ley era un límite formal. Y vamos a ponerle límites al poder y los límites que se inventan es los derechos. Ya no es el derecho, es la ley, sino nuestros derechos. Y lo vemos lindamente en el artículo 5 de nuestra Constitución, que dice el Estado reconoce la primacía, es decir,
en Colombia no es la ley. Lo primero en Colombia son los derechos de las personas. Lo primero en Colombia no es el derecho, lo primero en Colombia son nuestros derechos, son límites materiales al poder. Y vamos a ver que el positivismo se reconfigura ya, y no va a ser un positivismo lato como lo habla Ferrajoli, sino que es un positivismo estricto, el principio de legalidad estricto, ¿ya? Para ponerle límites al poder. Y por eso, después de la Constitución del 91, antes todos los códigos comenzaban por el principio de legalidad y la ley era lo más importante. Ahora van a comenzar por el principio de dignidad humana, que es una estructura lógica objetiva que es de carácter ontológico, que le pone límites al poder y que la ley no puede ser cualquier cosa. Aquí sí tenemos que consultar el contenido y viene a ser ley válida y legítima, depende de lo que diga, depende del contenido. Ya, porque es que antes el método de newtoniano, el método se metió en las ciencias naturales y decían cualquier cosa, como por ejemplo la acción es objetiva cuando la acción es finalista, la acción es subjetiva. Podían decir cualquier cosa con la ley. Y por eso se metieron categorías del naturalismo a decir locuras en el derecho, como por ejemplo explicar la omisión, a mezclar los órdenes del ser con el deber ser. ¿Ya? Entonces llegó el neocantismo, los discípulos de Kant, y dijeron, un momentico, no puede ser así. Las ciencias naturales tienen que tener su método y las categorías con que tenemos que manejar el derecho son las categorías del deber ser. Eso fue una corrección, pero esa corrección llevó a poner el sujeto por encima del objeto y que se pudiera decir cualquier cosa con la ley. Cualquier cosa se podía decir con la ley porque existía un subjetivismo cognoscitivo, y esto sería materia de una charla que me gustaría dictar para mirar los fundamentos filosóficos de lo uno y de lo otro. Porque todo eso tiene una explicación desde la filosofía, desde la axiología, tiene una explicación. Entonces usted no puede decir cualquier cosa, dijeron después de la Segunda Guerra Mundial. Un momentico. Ya, aquí hay una categoría ontológica. En otrora, derecho natural, aquí los retoma y dice, momentico, es que la dignidad humana es una categoría ontológica y usted no puede desvirtuar eso con una ley. El legislador no puede desvirtuar eso. Tiene que respetar, un legislador no puede decir que ahora el embarazo va a ser 4 meses, o que tenemos que asesinar a los niños de ojos azules, o tenemos que sacrificar a los judíos como se hizo y que todo eso sea legal. No puede ser así. Y pusieron como límite al poder la ontología, como límite al poder la naturaleza, y convirtieron esto en un límite material. Eso fue una reacción interesante. El mundo reaccionó contra eso. Y ahí viene todo, la declaración, todas las declaraciones y todos los tratados internacionales que lo conocemos, es una reacción del mundo frente al irracionalismo de izquierda y al irracionalismo de derecha, y se reaccionó allí y se dio una reconfiguración del derecho y se dieron las constituciones que conocemos hoy, de las cuales nosotros tenemos una que nos llegó tarde, la constitución la constitución del 91. Y entonces ya vemos que el límite ya no va a ser el Estado de Derecho y el principio de legalidad pasa a otro nivel, y lo principal son nuestros derechos, y ahí lo dice el artículo 5, que en Colombia lo más importante que hay son nuestros derechos, y es el límite al poder. Ahí lo dice, el Estado reconoce, ¿ya? Y cuando dice reconoce, quiere decir que estos derechos son prejurídicos y preestatales, son primero que el derecho y primero que el Estado. Y además son cartas negativas al Estado. Es decir, el Estado pierde algo con esos derechos, y además los derechos son de la persona, porque el Estado no tiene derechos. Y lo digo yo en mi litigio, que ponen derecho de petición cuando un concejal hace un derecho de petición a la Contraloría, por favor. Si el concejal es del Estado, no puede tener derechos. Como Estado, porque él sí tiene derechos como persona. Pero como concejal, ahí lo que hay es una facultad. Porque los derechos son de la persona, derecho de petición es de la persona.
Entonces, derechos de la persona, y muchos gobernantes consideran que los derechos son obstáculos para gobernar. Y ahí está la visión autoritaria del poder, porque consideran que el derecho es un obstáculo, porque es una carta negativa. Entonces, tienen esa visión de que los derechos se los da el Estado. El fascismo piensa así. Los derechos te los da el Estado. El liberal, dice el derecho es algo que existe antes que el Estado y contra el Estado. Y el Estado debe respetar los derechos y es un límite al Estado y es un límite al poder los derechos. Y por eso en el artículo 5 dice el Estado reconoce la primacía de los derechos. Entonces, eso es muy importante, digamos, que lo tengamos en cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede después de la Guerra Mundial, quiero que me regalen unos minuticos para concluir ya esto, porque ya en este íter ya llegamos aquí, termino con los irracionalismos, pero ¿qué pasa contra los irracionalismos? Quiero que me regales 10 minuticos, Nicolás, por favor. Claro que sí, doctor. Para concluir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciona el mundo contra eso? No solamente con eso, sino con un cambio en el derecho, con un cambio de paradigma y con las constituciones, pero también va a influir en lo político y en la democracia. Porque, y respeto mucho a Tocqueville, Alexis de Tocqueville, La democracia en América y todos sus textos que son maravillosos, ese francés enamorado de América, pero se le olvida que esa democracia de la que él habla tiene media población discriminada, que son los negros. Es decir, no podemos hablar en términos completos de que haya democracia en América. En ese momento, yo creo que ni ahora. Porque los frutos eran los negros colgados en los árboles por la ley de Lynch, donde no estaba garantizada la vida para los negros, ni estaba garantizado el debido proceso, ni la integridad personal, ni nada. ¿Cómo puede haber democracia en América? ¿Cómo se puede decir la igualdad de qué? De la democracia en Atenas también, lo mismo, sobre la base de una desigualdad. Pues sí, no podía haber. ¿Y qué pasa con los homosexuales? ¿Y qué pasa con la... Se perdió la conexión. ¿Me escuchan? Sí, señor. Se perdió ahí por un momento. Bueno. Por un momento se perdió, pero sí se escucha. ¿Y qué pasa con esta señora que fue fiscal, con la doctora que fue congresista, la doctora ¿Vivian Morales? Vivian Morales, gracias. Ella es constitucionalista. Ella es constitucionalista. Llega y sometió como solución un tema de minorías a que se votara. Por Dios. Los temas de la minoría, por supuesto, son contramayoritarios. Eso no se puede resolver con las reglas de las minorías, de indígenas, negros, homosexuales. Y ya sabemos cuáles son las dificultades que hay aquí en el Congreso para votar esos temas con la regla de la mayoría. Entonces la democracia no será democracia hasta que haya discriminación de minorías. Y ese tema no se puede tratar con la regla de las mayorías. Entonces, ese tema tiene que ser resuelto por los jueces, que es una élite que no está elegida popularmente, que no tiene representatividad, y esa es la principal crítica. Ahí están el rey filósofo, ahí Platón triunfa cuando los jueces son los que resuelven esos temas con las reglas constitucionales, porque allá no se puede resolver con la regla de las mayorías. Y es una élite. Bueno, ahí termino, les agradezco muchísimo la atención y le doy nuevamente las gracias a la directora de la biblioteca, la doctora Meneses, y a Nicolás y a ustedes por atenderme, por sacar tiempo para escucharme. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a su merced, doctor José Federico Ávila. No sé si alguien, vamos a abrir el espacio de dudas, preguntas o aportes que quieran hacer.
a esta interesante conferencia que nos acaba de dar el doctor José Federico Ávila. No. Quedó todo claro. José Federico, en nombre de la Biblioteca del Congreso, de verdad queremos agradecerle muchísimo la generosidad que tuvo con nosotros para compartir, digamos, todo su conocimiento. De verdad que vamos a aprovechar muchísimo, le vamos a sacar todo el provecho posible porque pues tenemos muchísimos temas por abordar en estos grupos que ya hemos creado como nichos alrededor de estos temas que resultan interesantes para muchas personas. De verdad que le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya compartido con nosotros esta mañana. Estamos muy felices de contar con usted como conferencista para la biblioteca, ya quedó fijado. Y agradecerle de haber aceptado nuestra invitación. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos en otra oportunidad poder compartir con este grupo que ya se nos ha ido creando en torno al Congreso y hacer mayores invitaciones sobre temas de interés que les resulten interesantes a las personas, pero muy, muy buena conferencia, me resultó bastante interesante. No sé, Nico, si tienes alguna pregunta o si alguien tiene alguna pregunta. No, pues en mi caso, pues agradecido porque nos enseñó muchas cosas, doctor. Es muy interesante ver ese repaso por la historia y de los hechos que han hecho, o sea, que han sucedido para poder ir mejorando las leyes, porque lo que su merced dice es muy cierto. Se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, pero me perdonan un poco la expresión, se negrió a la mujer. Y nos demoramos mucho tiempo para comenzarle a darle lugar a la mujer. Pero aún así en la historia la mujer se caracterizó. Hay que mencionar, por ejemplo, que en Reino Unido los mejores reinados que han pasado o que han tenido un mayor impacto han sido de las mujeres. Aquí en Colombia, por ejemplo, no solamente nuestras próceres como Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, entre otros personajes, mujeres ilustres, sino también en la televisión colombiana se les dio, fue como el primer formato que le dio el lugar a la mujer colombiana, la oportunidad de demostrar que ella era capaz o sea, que la mujer es capaz de todo. No solamente a ser como la amita ahí de casa, la pobrecita, la que no. Entonces, eso también me pareció muy interesante el aporte de Humberto Eco, porque vale mencionar que en la época medieval, como se creía y como en la Biblia, en ningún momento se mencionaba que Jesús se sonreía. Y las pinturas de los cuadros de Jesucristo mostraban a Jesucristo muy serio. Entonces, para ellos era pecado reírse y entonces, lo que su merced bien dijo, todos estos textos que hacían referencia a la alegría, a la risa, eran pecaminosos. La mujer era considerado el diablo. O sea, si una mujer... Entonces, incluso recuerdo una escena en que a la mujer se le retrataba como el diablo que seducía al hombre que estaba destinado a la vocación de cura, y que incluso tuvo relaciones sexuales con un fraile. También a la escena de que muestran que se llenaba se untaban con arsénico esas páginas, porque o sea, como su merced bien decía, se pasaba así a la página y se untaba el dedo con saliva para pasar las páginas, y el marco de esa investigación comenzaba era porque la lengua siempre quedaba morada después de unos días. Entonces fue como el inicio de, bueno, aquí está pasando algo crítico, nos toca investigar, y eso fue lo que pasó. Y era un sacerdote viejo que en las catacumbas
que tenían como acceso a todo el templo en ese momento para supervisar que nadie tocara esos textos o que aquel que los tocara recibiera su castigo. También me pareció muy interesante la observación de que como no sé, o sea, nosotros como humanidad nos hemos dejado llevar por el mito a comienzos, por sus supersticiones, pero afortunadamente ya hemos evolucionado. Nos falta evolucionar, obviamente, aún más y mejorar aún más, pero hemos dado grandes pasos. Entonces, no siendo más, doy nuevamente las gracias al doctor José Federico Ávila y esperamos contar nuevamente con su presencia en estos espacios de la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a la doctora Keila Meneses por la invitación. Quiero decir que, y es un mea culpa, tengo 10 años en el Congreso y no sabía de la importancia de la biblioteca en el Congreso, de verdad. Y estuve allá